Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bienvenidos un día más a nuestro culto de adoración, de júbilo y de predicación de la palabra del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, Yeshua HaMashiach. Bien, en el día de hoy vamos a ver un tema que se titula Versículos importantes en Mateo. Repito, versículos importantes en Mateo. Luego vamos a ver, hay más, por supuesto, hay muchos más. Lo que pasa es que no se puede resumir todo en varios versículos. Digamos que estos son parte, digamos, de los más importantes o más significativos, pero repito que hay muchos más versículos, que no crean ustedes que solamente es esto, hay más. ¿Ven? Lo que pasa que yo, por su significado, o por su trascendencia, o por lo que hay detrás de este texto, un pensamiento bíblico, una reflexión bíblica, o algo parecido profética, por eso he señalado o he destacado estos versículos. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu gran misericordia. Yo te ruego y te pido que tú tengas a bien tomar el control total y absoluto de esta prédica, Señor. Que tú me anules a mí, que sea el Espíritu Santo el que ministre en esta mañana, que vengas trayendo bendición, consolación, palabra de vida eterna, palabra de consuelo, palabra de gozo, de llenura, de fe, de profecía a tu iglesia, Señor. Los que estamos aquí, los que nos ven en este momento, o los que lo hagan más adelante o nos oigan más adelante, Señor, que tú toques cada una de sus vidas, que tú toques su salida, su entrada, que tú les hables, les ministres, que tú les confirmes, les consueles, les exhortes, también si es necesario, Señor, porque tú al que amas, corriges, Señor. Por eso pongo delante de ti este mensaje, esta palabra, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que hable y el que ministre en esta hora, dándote siempre las gracias por todo lo que haces, lo que harás, lo que has hecho, en el nombre que es nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Bien, vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 1, vamos a empezar viendo la palabra profética, porque mucho de lo que vamos a ver es de carácter profético que tiene su cumplimiento en la palabra. Vámonos al capítulo 1 y en el versículo del 18 en adelante, capítulo 1 del versículo 18 en adelante, vamos a ver lo que es Yeshua que salva a su pueblo de los pecados. Lo primero que vemos en el capítulo 1 de Mateo es el propósito del libro de Mateo, muy importante. Mateo 1:18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. Bien, pues aquí lo primero que hemos visto es el nacimiento de Jesús. Luego, lo primero que vemos aquí en este primer texto bíblico del libro de Mateo, capítulo 1, a partir del verso 18, es en la forma en la que nace Jesús el Mesías. A partir del versículo 1 empieza el apóstol Mateo a escribir toda la genealogía de dónde viene Jesucristo de Nazaret, para que ningún judío versado en las Escrituras, con conocimiento de los escritos antiguos, ponga en tela de juicio o en duda que realmente Jesucristo de Nazaret, el hijo de María, el hermano de los demás hijos de José y de María, el primogénito de María, es realmente el Salvador del mundo y el que había de venir a salvar el mundo. ¿Ven ustedes ahí como José, su marido, dice la Biblia que como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente? Quiso dejarla secretamente. Pero claro, lógicamente esto no fue así, porque el plan de Dios era otro distinto. Por eso el ángel del Señor se le aparece a él y le muestra. Ustedes tienen que saber que Jesús es heredero de las promesas de Dios, es heredero de, digamos, el plan de salvación de Dios, tanto por José como por María. Es cierto que José no es su padre biológico, pero no es menos cierto que José es también descendiente del rey David. Lo único que ocurre es que muchas personas desconocen, y yo se los voy a decir hoy, que realmente la Virgen María, o Miriam, como quieran ustedes llamar, es también descendiente del rey David. Lo que pasa es que es un error bíblico creer que José es descendiente de David. Es cierto, pero en Jeconías, hace bastantes años, en Jeconías ya por el 700 y algo antes de Jesucristo, ahí se partió mediante una profecía bíblica, se partió la herencia de José o el descendiente de José por David. Luego, no es descendiente, en este caso David, no es David, o en este caso no es José descendiente, porque José era descendiente por Salomón, sino que ya es descendiente por otro hijo de David llamado Natán. Eso lo encuentran ustedes en el libro de Crónicas y en el libro de Jeremías. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Solamente quiero, es como detalle, que ustedes sepan que realmente Jesús es hijo de David por parte de su madre María. Y no por parte de Salomón, sino por parte de Natán, otro de los hijos de David. Pero teniendo esto en cuenta, tenemos que saber, que conocer, que entender cómo es el nacimiento que realmente se produce, donde dice la Biblia que se produce, y en la forma y en la manera que es. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo de él, lo que dijo el Señor por medio del profeta. Allá en Isaías, en el capítulo número 7. Ahí es donde vemos qué es lo que habla y lo que revela.
Una virgen concebirá y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 7. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero yo me quedo con esto que es muy significativo. Ven ustedes lo que dice en el versículo número 25 de Mateo 1. Dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. Ustedes saben lo que significa la palabra conocer, ¿verdad? En la Biblia, cuando dice conocer, significa acostarse con él o con ella y tener relaciones íntimas. No tuvo relaciones íntimas José con María hasta que María dio a luz a Yeshua. ¿Amén? Es significativo esto porque en algunos textos bíblicos lo refleja, en otros sí, pero quiere dejar claro el escritor bíblico que en todo se cumplió la profecía y José no estuvo con su esposa María hasta que ella no tuvo a su primogénito Jesús. Ya luego, ustedes saben que él tuvo más hermanos y más hermanas que su nombre está escrito en la Biblia. Judá, Jacob, etc. Tiene varios hermanos, pero el maestro Jesucristo fue el primero. Y también José, el esposo de María, sabedor que es también heredero del rey David, sabedor también de la profecía bíblica y temeroso de aquello que pueda ocurrir, él se sometió también a ello y respetó en esto también. Luego vemos que ¿para qué viene Jesús al mundo? Para salvar al mundo de los pecados. Vuelvo a decir desde aquí que hoy en día vemos el pecado como algo sin importancia, como algo que, bueno, lo hacemos todo, no es malo, no pasa nada, esto cambiará, algún día yo sé que cambiaré, yo sé que cambiarán las cosas, pero no, hermanos, no se lleven a engaño, no se confundan. El pecado hay que acabar con él de cuajo, hay que acabar con él desde la raíz, porque si no, el pecado concibe más pecado. Y el pecado concibe más iniquidad y más falta de temor de Dios y más falta de la presencia de Dios. Y luego, cuando realmente queramos, anhelemos y deseemos la presencia de Dios, no la alcanzaremos porque habrá habido algún tipo de pecado en nuestras vidas. Muchas personas que yo conozco tienen inquietud por el tiempo que ocurrirá cuando el Señor venga. Muchas personas tienen inquietud de cómo será la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo lo veré venir? ¿Me avisará antes? ¿Lo veré antes? Veo señales en los cielos, veo señales durante la noche, veo señales en las nubes, en el sol, veo señales en los cataclismos, en la guerra, en los rumores de guerra, en la ciencia, en internet, los descubrimientos, veo señales por doquier, como se puede decir. Pero yo hago realmente una pregunta a la iglesia desde aquí. ¿Estás realmente preparado o preparada para cuando venga el Señor a por ti? ¿Llevas una vida en orden como el Señor quiere que la lleves? ¿Estás cumpliendo los estatutos, leyes, normas, decretos, mandamientos que el Señor establece en su palabra? ¿Estás dando testimonio? ¿Haces lo que dice la Biblia? ¿Tienes fe, como el hermano decía, nuestro hermano Pepe decía hoy en la primera parte? La importancia de la fe. ¿Realmente vives una vida de fe? ¿Realmente concibes en tu vida la fe y lo vives cada día y te comportas y te mueves y andas y vienes y vas como un hombre o como una mujer de fe? ¿Realmente lo haces? ¿Realmente crees que puedes ser sanado o sanada? ¿Realmente crees que tu vida puede cambiar? ¿Realmente crees que tu familia puede ser para Cristo? ¿Realmente crees que Dios puede cambiar tu vida, tu pasado, tu presente para hacer un mejor futuro? Porque de nada sirve saber mucho de la palabra, de nada sirve ver muchas predicaciones, escuchar muchas alabanzas, ir a muchos cultos, reuniones y encuentros y festivales y conciertos. De nada sirve si no llevamos una vida
libre, fuera y apartado del pecado, hermanos, amigos queridos, de nada sirve. Se lo digo en el nombre del Señor y con toda la verdad de la palabra. El Señor lo decía, el Maestro también lo dice aquí en otro versículo, lo vimos la semana pasada, o la otra, no recuerdo, en otro versículo de Mateo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está como muy lejos de mí. No es nuevo lo que ocurre en nuestros días, como tampoco era nuevo lo que pasaba en los días que caminaba el Señor por Jerusalén y por Judea. No es nuevo. En aquellos tiempos los hombres tenían unas inquietudes y las mujeres igual que en nuestros tiempos tenemos otras inquietudes, otros problemas, otros anhelos, otros deseos. Cada uno dice en su generación, lo que me ocurre a mí no ocurrió antes, pero ustedes piensen, el siglo XX, en apenas 30 años, 20 años, hubo 2 guerras mundiales. ¿Le parece a usted de poco? En tan poco tiempo, en lo que va de siglo, gracias a Dios, todavía no ha habido una guerra mundial. Hay otro tipo de guerra geopolítica, con misiles, con tanques, con inteligencia artificial, con otra cosa. Pero no era la de aquel tiempo. Ha habido tiempos mucho peores, de hambrunas, de pandemias, de cataclismos, de conflictos. El cambio climático que tanto se habla hoy también lo ha habido en aquel tiempo y no está lejano. Son ciclos del tiempo. Hermanos, no se afanen en saber mucho de las Escrituras. No se afanen en preguntar mucho sobre las Escrituras. Afánense en llevar una vida como el Señor quiere, como el Señor demanda. Él está con su mano extendida siempre, de día, de noche, todos los días de la semana, pero está buscando que ustedes se arrepientan, se conviertan, se entreguen al Señor. Él demanda de sus corazones, de sus vidas, y que se aparten de aquello que ustedes saben que no es de Dios, que ustedes saben que no le agrada a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve afanarse, atesorar, agobiarse? Eso no va a llevar a nada. Busquen lo hermoso, busquen lo que es de Dios, su palabra, la comunión con Él, el Espíritu Santo, el orar, el ayunar, el leer las Escrituras. Busquen eso, hermanos, y no aquello que no es de Dios. Por eso yo, haciendo la pregunta, ¿realmente estás preparado, preparada para cuando venga el Señor? Porque a veces nos afanamos en la forma como será, el día como vendrá. Estaré aquí, seré arrebatado, veré la batalla del Armagedón, iré con el Señor, irán mis hijos, mi marido, mi mujer, mis nietos, etc. Y posiblemente te quedes aquí y no estés arriba en el cielo celebrando las bodas del Cordero por 7 años, como nos dice la palabra. Posiblemente te quedarás aquí y durante muchos años habrás ido al culto y durante muchos años habrás diezmado o habrás ofrendado, habrás cantado, habrás orado, te habrás bautizado, tus hijos habrán ido a la iglesia, con la dominical, todo ello. Y resulta de que a lo mejor, y digo a lo mejor, viene el Señor y te quedas aquí. ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Ha pensado eso la iglesia alguna vez? Si se quedará aquí o irá al cielo a celebrar las bodas con el Señor. Recuerden lo que hemos leído. Él salvará a su pueblo de los pecados. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, tienen ustedes la gran bendición, el gran gozo de si quieren ser salvos, solamente tienen que acercarse al Señor, recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, darle gracias y vivir una vida como Él quiere. Vamos a ver otro versículo bíblico en el libro de Mateo, como estamos, capítulo 4, versículo 16 y 17. Mateo 4, 16 y 17.
Dice la Biblia, Mateo 4, 16 y 17, lo siguiente. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo pregunto también hoy, ¿nos arrepentimos realmente de la vida que llevamos? ¿Nos arrepentimos realmente de la vida en desorden que hay personas que llevan? ¿De la vida en la que el Señor les ha demandado algo y ellos no quieren? ¿De lo que el Señor les ha dado un don, un ministerio y no lo están desarrollando porque tienen miedo, porque no se ven capaces, porque posiblemente pasó ya el tiempo, no tengo edad, no es el momento, lo dejo para más adelante? ¿Realmente están pensando y meditando cuando dice la Biblia: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz? Hermanos, aquellos que no tienen a Cristo, dice la Biblia que están en tinieblas. Y cuando están en tinieblas es que no se ve nada. Está oscuro. Ustedes cuando ven la niebla, cuando está espesa de verdad, no se ve absolutamente nada. Y se confunde todo y no se aprecia nada. Cuando es de noche no se ve nada, como no haya un poco de luz o haya un poco de luna llena para poder ver lo que hay de noche. Y dice la Biblia que el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, y a la luz y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esto es una profecía bíblica. Esto es una cosa que va a acontecer, que aconteció, que está aconteciendo y que tendrá su final. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos dirán: ¿y cómo sé que el reino se acercó? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué garantías tengo de que realmente esto ha sido así? El Maestro lo dijo: decid que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, y que yo he venido a poner cada cosa en su sitio. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Biblia? Oísteis que fue dicho que en aquel tiempo esto y aquello. Y el Maestro dice: no solamente esto, sino también esto. Oísteis que fue dicho que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Recuerdan? Yo os digo más, esto y aquello. Perdonad si queréis ser perdonados. Oísteis que fue dicho: no te llegarás a la mujer de tu prójimo. Yo digo más, todo aquel que con su pensamiento quiere estar con ella, ya está pecando. Toda aquella que con su pensamiento quiere estar con ese hombre, ya está pecando. Esto vino el Maestro a decir. Él vino a poner las cosas en su sitio, a enfatizar las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo, aun teniendo la palabra, aun teniendo los escritos de Moisés, aun teniendo los fariseos, aun teniendo los escribas, el pueblo estaba en tinieblas, porque no quería hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento no había esa cantidad de milagros que vemos en el libro de los Hechos o vemos en los Evangelios, exceptuando el libro del Éxodo. No hay más milagros, tal cantidad de milagros, exceptuando Éxodo, como los que hay en el libro de Hechos o incluso en los 4 Evangelios. Eso es porque el reino de los cielos se ha acercado. Ven ustedes ahí cómo las personas los llevaban a Jesús, que estaban enfermos, desahuciados, paralíticos, lisiados, tuertos, mancos, un gran etcétera, y el Señor solamente con su palabra los sanaba. Eso era síntoma de que el pueblo de Dios estaba en tinieblas.
estaba apartado de Él, estaba derrotado, vencido. Y una parte importante era, no digo toda, una parte importante era por el pecado. Pero para recibir la bendición, para recibir la sanidad, para recibir todo aquello que el Señor tiene para nosotros, ¿qué dijo el Maestro? Lo primero que empezó diciendo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya veíamos también hace unas semanas como Juan el Bautista predicaba también el capítulo anterior, el 3 de Mateo, en el verso 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Hermanos, les aconsejo algo. Mientras tengan tiempo, mientras haya tiempo, busquen de la presencia del Señor. Mientras tengan tiempo, porque nadie sabe lo que pasará mañana. Nadie sabe lo que ocurrirá mañana. Unos, como dice el Señor, cuando venga el Señor a por su pueblo, unos estarán viajando, otros estarán negociando, otros estarán trabajando, otros estarán durmiendo, otros estarán divirtiéndose. Pero cuando venga, nadie sabrá ni el día ni la hora del día a que vendrá. Porque entonces estarían preparados y se prepararían con tiempo y se arrepentirían y llorarían y se lamentarían. Pero el Señor los deja para que lo hagan porque realmente quieren hacerlo, porque realmente quieren tener a Dios en sus vidas, porque realmente saben qué es Dios, quién es Dios y cómo funciona Dios. No porque haya un futuro día de arrepentimiento en el que es el último día en la vida de las personas y ese día con que te arrepientas ya está todo hecho. No, hermanos, no. Eso no funciona así. Eso no funciona así. El Señor está esperando. Dice la Biblia de que Él ha ido ¿a qué? A preparar lugar para nosotros. Cuidado, Él está preparando lugar para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser merecedores de esa habitación que el Señor ha preparado para nosotros. Pero cuidado, hermanos, se lo digo con el amor del Señor. Se lo digo de verdad. Tengan respeto a Dios. Él murió por ustedes. Él murió para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Él murió para que fueran felices, no para que estuvieran amargados. Él murió para que vivan una vida tranquila, una vida de paz y no una vida de ansiedad. Él vino para que ustedes fueran felices y no amargados, para que los matrimonios se llevaran bien y se amaran y no se despreciaran y se faltaran el respeto. Vino para que los hijos se críen en el temor de Dios y no en el gozo del mundo. Él vino para que los hijos y las hijas de los hijos de Dios vivieran una vida como tiene que vivirle, que los padres den el testimonio oportuno para que sus hijos el día de mañana realmente amen, crean y sirvan a Dios. Y no amen, crean y sirvan al mundo como está ocurriendo hoy en día. Las iglesias se van cerrando, las personas cada vez quieren ir menos al culto, cada vez quieren más el culto por internet, por las redes sociales. Pero ese no es el principio bíblico. No, en la palabra dice: fuérzales a entrar, a que escuchen y reciban mi palabra. Reúne a la congregación delante de mí y con mi siervo Moisés para que reciba mi palabra. No dice: quedaos en vuestras tiendas de campaña, yo pondré un micrófono, pondré un altavoz y hablaré hacia el pueblo. No, hermanos, no, ese no es. No, pero es que los tiempos cambian. No, hermanos, no. Los tiempos cambian para unas cosas, pero no cambian para otras. El Señor dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No dijo: yo seré uno en los primeros 10 siglos de la humanidad, luego otro en los siguientes 10 y luego otro. No. Es igual siempre. A mí me gusta muchas veces recordar cosas que ha pasado hace muchos años
30, 40, 50, 100, 150, 200 años. Y si ven ustedes cómo se repiten las cosas, lo que se parecen las cosas y creemos que esto es nuevo. No. De mucho tiempo atrás, las cosas se repiten. Aunque parezca que el mundo ha avanzado mucho, pero hay cosas en las que el mundo ha avanzado muy poco. Es cierto que ha avanzado mucho en tecnología, en medicina, en ciencia, en diferentes ramas de la ciencia, pero en otras ha avanzado muy poco, y el Señor lo sabe. Por eso, hermanos, aprovéchense, mediten, piensen, recapaciten sobre cómo es la vida que ustedes están viviendo cada día. Lo bien o lo mal que se llevan, lo bien o lo mal que se compenetran, lo bien o lo mal que hacen los planes. Si de verdad se aman, si de verdad se respetan, si de verdad hacen planes juntos, si de verdad son fieles a sus esposos o esposas, si de verdad son fieles a sus compañeros o sus compañeras. Piensen en todo ello, porque el Señor vendrá, hermanos. Yo estoy tranquilo, mi esposa y yo estamos tranquilos, porque hacemos la voluntad de Dios. Y nos da igual el día que venga, a la hora que venga, en el momento que venga, porque sabemos que nos iremos con Él para el cielo. Y no tenemos ningún problema, y no tenemos ninguna duda de ello, porque llevamos una vida como a Él le agrada. Y así llevamos mucho tiempo sirviendo al Señor. Pero todos ustedes pueden decir eso realmente. ¿Realmente pueden decir yo estoy preparado para cuando venga el Señor? Piensen en ello, hermanos. Piensen, porque dice la Biblia de que todos, absolutamente todos, tendremos que darle cuentas a Dios. Todos. Ahí no dice pastores solamente, evangelistas solamente, maestros de escuela dominical solamente, copastores solamente, ancianos solamente, músicos, los que cantan, los que pasan la ofrenda. No, todos, absolutamente todos. Toda aquella que sea persona tendrá que darle cuenta a Dios. Todo aquella que sea persona. No le darán cuenta a Dios ni los gatos, ni los ratones, ni los pájaros. Pero los hombres y las mujeres sí le daremos cuenta a Dios. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso del 28 al 30. El maestro decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso decía el maestro, eso escribía Mateo. Le vi como algunos quieren interpretarlo. Luego, otro versículo importante de Mateo es que en Él podemos descansar. Él no hace acepción de personas. Él no dice: venid a mí solamente los hombres, venid a mí solamente las mujeres, venid a mí solamente los niños, venid a mí solamente los ancianos, venid a mí solamente los extranjeros, venid a mí solamente los judíos, venid a mí solamente los publicanos, venid a mí solamente las personas de color blanca, venid a mí solamente las personas de color negro. No, Él no hace acepción de personas. Él a todo el mundo recibe igual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis, usted está trabajado y cargado, cansado, cansada, agobiada, enferma. Es el momento de que usted se acerque a Dios. Es el momento de que usted reciba al Señor en su corazón. Es el momento de que diga: Señor, heme aquí. Por mucho tiempo he cometido errores, he cometido fracasos, he cometido torpezas, pero yo quiero descansar en ti, porque lo dice tu palabra. Todos los que estéis trabajados y cargados. Y Él te promete algo: yo
os haré descansar. Yo, no el pastor o la pastora o los líderes o los ancianos, no, yo, Jesús, Jesucristo de Nazaret, Él es el que les hace a ustedes descansar a través del Espíritu Santo que está con nosotros, que ha estado aquí en la iglesia, el que sana, el que liberta, el que enseña, el que recuerda. Es a través del Espíritu Santo, que es real y que está vivo. Pero si ustedes son cristianos, no pueden llevar una vida de estrés. No tiene relación Jesucristo y el estrés. No está relacionado, hermanos, Jesucristo y el estrés. A mí, yo no lo concibo como una persona estresada y que conoce a Jesús. Entonces, hermano, como dice la Biblia, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿No entienden que la palabra trabajado y cargado es como hoy estresado y acelerado? ¿O estresada y acelerada? ¿No lo entienden? Les va a llevar a lugares donde no querrán. Van a sembrar, como dice la palabra. ¿No veis que sembráis y que no recogéis o recogéis poco? ¿No veis que los planes no salen? ¿No veis que lo que habéis orado, deseado, anhelado, pensado, no es como ustedes lo ven? ¿No lo veis? Es lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¿No veis que lo que ustedes creíais que era o creían que iba a ser, no ha sido? Veíamos la semana pasada, la anterior, que yo decía, una de las razones por las que no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal. ¿Recuerdan, verdad? Pedimos mal para nuestros deleites, para nuestros gustos, para nuestros deseos, anhelos, y pedimos mal. Hermanos, no se afanen, no vivan afanados, no vivan de aquí para allá, no vivan tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí. No, hermanos, busquen de la paz de Dios, deleítense con sus hijos, con sus maridos, con sus mujeres, busquen de la paz de Dios porque Él provee, porque lo ha dicho en Mateo capítulo 6. Yo sé lo que ustedes necesitáis antes que me lo pidáis. Amén. ¿No veis los pájaros? ¿Ustedes ven ningún pájaro que esté delgado, hermanos? Que esté canijo, que se muera de hambre, porque yo no lo veo. No lo veo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor le ha prometido que los iba a alimentar. Si no, no permitiría que nacieran. Sin embargo, los cristianos estamos acelerados, atacados, vamos de aquí para allá, gritando, no dando testimonio, no hablando bien, faltando el respeto. Muchas personas dirán, ¿y para qué te sirve ir el domingo a la iglesia? Muchas personas, hermanos, aunque no se los digan a ustedes, pero lo piensan. ¿Y para qué va el culto el domingo? ¿Qué aprende? ¿Qué aprende el domingo en la iglesia? ¿Ustedes creen que no lo dicen? Yo creo que sí, que lo dicen. Yo creo que sí, que lo dicen. ¿Y para esto va la iglesia? Si luego hace esto, hace aquello, va aquí, va allí, dice esto, habla, no hace, deja de hacer, promete y no hace y no promete. Y esta persona no sabe que esto es algo que le desagrada a Dios y sin embargo va a la iglesia. Hermanos, no podemos ser así. Si hemos conocido a Jesús, tenemos que ser como Él. Él dijo en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ven ustedes qué fácil lo pone Él? Mira qué fácil, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, su yugo. Todos saben ustedes lo que es un yugo, lo que se le pone a los animales para que trabajen. Llevad mi yugo, es una carga que se pone, pero es algo que sirve para recordar, algo que sirve para guiar, algo que sirve para aleccionar, algo que sirve para hacer recta, para trabajar, para ayudar, para contrastar, para compensar, para todo eso vale el yugo. Y Él lo dice, el yugo es necesario llevar mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no se vanagloria en decir, aprended de mí, que hago milagros, señales y prodigios. Aprended de mí, que yo cuando quiero saco dinero de un pescado, que yo cuando quiero paro la tempestad, que yo cuando quiero doy panes y peces a millares, que yo cuando quiero tiro los puestos de los cambistas con las palomas, con las tórtolas, con todo esto, que yo cuando quiero predico a las multitudes, que yo cuando quiero me transfiguro, que yo cuando quiero enseño, que yo cuando quiero... ¡No! Él no presume de eso, hermanos. Él no presume de eso. De lo único que presume el Señor es aprender de mí. ¿De qué? De que soy manso y humilde de corazón. Mansa y humilde de corazón. De eso es lo que se vanagloria al Maestro. Y que tenemos que ser. De ser humildes y mansos de corazón. Y no vanagloriosos. Y no orgullosos. Y no prepotentes. Y no como el Señor no quiere. De lo único que Él presume. De lo único que Él presume es que soy manso y humilde. Sed como yo, manso y humilde. Es lo que Él dice, hermano. Y quiere que nosotros, sus hijos, sus hijas, seamos como Él. Mansos y humildes de corazón. Porque luego, siendo así, hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis, encontraréis, veréis, tendréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es verdad, el yugo del Señor es fácil, hermano. No es difícil, no es un yugo que cueste trabajo llevar. Es un yugo que se lleva, hermanos, sin complicación. Amén. Aprended de mí. Recuerden siempre estas palabras de Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ustedes no olviden lo que hemos leído en el primer texto bíblico. Él es el hijo biológico de Dios, hermanos. Hijo biológico de Dios. Cuidado, Hijo biológico de Dios. Y si el hijo biológico de Dios dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestras almas tengan descanso, yo que ustedes, si lo dice el Hijo, del que todo lo ha creado y del que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo que ustedes ven, lo ha creado Él, yo lo haría, Yo lo haría, porque me irían las cosas mejor. Mateo capítulo 18, verso 10. Mateo 18, verso 10. Mirad que no me despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Nunca olviden esto, hermanos. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que encontró que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre que se pierda ninguna oveja. Por eso dice la Biblia
El Maestro vino a salvar lo que se había perdido. Dice el verso número 11 de Mateo capítulo 18. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No tienen ustedes que temer, no tienen ustedes que estar tristes, porque tienen la oportunidad de tener al Señor en sus vidas, de acercarse a Él, de tener comunión con Él. Si en ovejas y con una que se descarría, deja las 99 aparte y va a buscar esta que se había perdido. Porque posiblemente se perdió porque se desorientó, porque estaba enferma, porque tenía sed, porque quizás tendría hambre, porque quizás se echó a dormir y se quedó atrás. Como muchas veces pasa, muchas veces las personas no reciben buenos consejos, no andan con personas que pueden ser de bendición para sus vidas, sino que se juntan con personas que no son temerosas de Dios, que no aman a Dios. Muchas veces las personas creen en sus posibilidades humanas y se equivocan. Muchas veces creen en sus posibilidades económicas. ¿Y cómo se equivocan, hermanos? Si ustedes vieran, si leyeran un poco ustedes conocen personas, ¿verdad?, que tienen mucho dinero, que han ganado mucho dinero, ¿verdad? Todos ustedes conocen a George Soros, ¿verdad? Un hombre, un broker de muchísimo dinero. Ustedes muchos conocen a Bloomberg, ¿verdad?, que ha ganado mucho dinero. Si ustedes vieran la cantidad de miles de millones de dólares que han perdido en negocios que han salido mal, ustedes no se podrían ni imaginar el dinero que han perdido. No tendrían, es más, vemos hoy en día este hombre que ha comprado Twitter, ¿verdad?, Elon Musk, ¿cuánto dinero lleva ya perdido? ¿Cuánto ha caído sus acciones en Tesla? ¿Cuánto ha caído las acciones de Twitter? ¿Cuánta gente ha ido a la calle? Y sin embargo, ¿cuántos miles de millones tiene? ¿Ese alma está tranquila y ese alma está gozosa? No, no puede estar. ¿En qué han depositado su fe estas personas? En el dinero. ¿Y qué dijo el Maestro? No os hagáis tesoros en la tierra, hacedlo en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde hay ladrones que puedan robaros. Yo no digo de que no se tenga dinero, por supuesto, es necesario, hace falta para todo, pero todo en un orden, hermanos, todo en un orden. El Señor dice, yo estaré con vosotros, yo proveeré, yo sustentaré, yo os alimentaré. Hermanos, la vida pasa, y pasa muy deprisa, y cuando se den cuenta, habrán dicho, ¿qué he hecho con mi vida? ¿En qué he invertido el tiempo en mi vida? ¿Para qué me ha servido todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho? Si quizás no tenga para quién dárselo, o quizás ya no esté conmigo la persona que yo quiera que esté, o quizás mis hijos no quieran nada de mí, o quizás yo no quiera nada con ellos, porque ellos no llevan la vida que yo quiero que lleve, y ellos no quieren que yo esté con ellos porque se deleitan y porque van a lugares donde yo no quiero estar. Podríamos poner muchos más ejemplos, hermanos, muchos más ejemplos, pero lo importante es que ustedes piensen lo que están haciendo con su vida, porque en el libro de Mateo tenemos todo un manual de vida en el Evangelio sin ningún problema, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Figúrense de lo que presume el Maestro. Figúrense de lo que presume cuando Él dice: mi reino no es de este mundo, mi reino está arriba en el cielo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero su reino es en el cielo, no en la tierra. Porque Él sabe todo lo que hay en la tierra, toda la maldad, todo el rencor, todo el odio, todo lo que hay en la tierra. Y Él dice que entre vosotros no va a ser así. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros, como en el mundo es, ¿verdad? Las personas en el mundo idolatran a las personas que son algo, a las personas que tienen algo, a las personas que significan algo. Y las personas la idolatran, y las personas van detrás de ella. Y no saben lo equivocados que están, hermanos. No tienen ni la más remota idea de lo equivocados que están cuando idolatran a otras personas. Cuando se deleitan viendo otras personas. Yo, permítame que me diga, hermanos, me río de estas grandes personas. Yo me río de verdad de ellos, porque en el fondo tienen que ir al psicólogo cada semana. En el fondo tienen que ir al psiquiatra cada 2 por 3. En el fondo tienen que tomar alcohol para poder salir de la cama. Toman ansiolíticos, antidepresivos, relajantes musculares, por no decir ya drogas de diseño o derivados de la marihuana, las anfetaminas o la cocaína. Y sin embargo la gente los idolatra. Los idolatra, hermanos, pero mira que lo idolatra el mundo está bien, porque en el mundo ellos son del mundo y saben lo que en el mundo hay. Pero que los cristianos idolatren a esas personas, que se emboben con esas personas. Yo veía esta semana que mi esposa lo comentaba, salió un reportaje, un actor muy famoso, muy conocido, norteamericano. Su nombre empieza por B y su apellido termina por la letra T. Y ha hecho películas de muchos géneros, de guerra, de muchas cosas. Está casado o estaba casado con 2 actrices, se separó de una porque le fue infiel, se casó con otra y también ha hecho barbaridades. Tiene hijos, ha adoptado hijos con esta mujer. La mujer lo dejó. Actriz también muy conocida, lo dejó. ¿Por qué? Porque era un drogadicto y un alcohólico. Y no quería que sus hijos vieran como el padre estaba todo el día bebiendo alcohol y nifando cocaína y fumando droga. ¿Y ustedes lo ven? Cuando joven, y parecía, como diría la mujer, un cromo. Un cromo. Rubio, con los ojos celestes, etc. Hoy en día, con 60 años, cosa que como que se mantiene. Pero si destapáramos lo que hay detrás de este hombre, verían ustedes la miseria y la podredumbre en la que está. Y cobra $7 millones aproximadamente por película, que está bien, que ya está bien. Y él mismo es un hombre, él mismo reconocido por él mismo, que es un hombre con temores y con miedos diarios, que no se relaciona y que no es capaz de empatizar. Y tiene que tomar el alcohol y la droga. Y la gente lo idolatra y todo el mundo quiere hacerse una foto con Brad. Todo el mundo quiere hacerse una foto con él. Y todo el mundo querría pasar una noche con Pete. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sin embargo, yo me quedo con lo que dice aquí el maestro.
Entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es un servidor de Satanás, hermano. ¿No lo ven? Como fue Whitney Houston también, criada en una iglesia evangélica cantando en el coro. Y mira cómo terminó. Como fue Elvis Presley, se crió en el coro de la iglesia, cantaba en el coro de la iglesia, pero quiso el tesoro del mundo y miren cómo terminó. Y solamente he puesto 2 ejemplos de personas que el Señor le dio el don, el talento de la música y ellos se lo emplearon al mundo. Mira cómo han terminado, los dos igual, con drogas y con alcohol, borrachos todo el día. ¿Es verdad lo que digo o es mentira lo que digo, hermanos? Es verdad, es una gran verdad. Luego, ¿no es más honesto y más real? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Yo, hermanos, ustedes saben que yo no, desde aquí digo de que la Iglesia Católica se equivoca, se ha equivocado y se seguirá equivocando por mucho tiempo. Pero yo le puse a mi esposa un vídeo en YouTube donde aparece una monja que fue una bendición de monja, Teresa de Calcuta, y se lo pasé a ella y digo, mira, Chati, mira este vídeo, está grabado en el año 79, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. Ustedes ven esa mujer como habla vestida de monja de su congregación, como habla a todos los presentes allí. Allí había presidentes de gobierno, allí había el rey de Suecia, allí había muchas personalidades, científicos, filósofos, investigadores, médicos, y muchos de ellos agachando su cabeza por lo que esta monja decía. Y ella predicaba, porque era predicando, en muy pocos minutos predicó de 3 o de 4 textos bíblicos, como sin querer. No leyó absolutamente nada en ningún libro, en ningún papel, en ninguna libreta, en ninguna Biblia, nada. Solamente hablaba por su propio testimonio. Y estaba predicando en contra del aborto. En contra del aborto. Y dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Entonces ella dijo, mira como nosotros los cristianos, incluso pastores, nunca hemos caído en esto. Nunca hemos caído. Y ella dijo una cosa muy sencilla, y desde que ustedes saben que yo no suelo tener estos puntos en el sentido de recordar cosas que personas católicas dicen. Pero esta mujer dio su vida por los leprosos de la India. Dejó todo lo dejó. Ella es de la Europa del Este. Ella murió. Y fue lo peor, lo que nadie quiere, los leprosos de la India. Y entregó su vida por ellos, y toda su vida fue para ellos. Y ella decía, si permitimos que el diablo siga matando a nuestros hijos, entonces estaremos haciendo lo que el diablo hace. Y dice, yo veo en las Escrituras como un niño no nacido, cuidado, un niño no nacido, o sea, que está en el vientre de su madre todavía, con 6 meses, llamado posteriormente Juan el Bautista, primo de Jesús de Nazaret, es el que profetiza que María está embarazada y que en su vientre lleva al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Un no nacido, el que el mundo quiere acabar con los no nacidos, fue el primer ser humano, no ángel, ser humano, que profetizó que María estaba embarazada de Yeshua HaMashiach. Hermanos, y todo el mundo allí presente tuvo que agachar su cabeza y reconocer la realidad. Y reconocer la realidad. Que el diablo quiere acabar con la iglesia, acabar con los hijos de Dios, con los matrimonios de Dios, con los bebés de los hijos de Dios, con los embarazos de los hijos y de los nietos de los hijos de Dios. Y esta mujer lo dijo tan sencillo y tan hermoso, hermanos. No permitamos esa abominación del aborto. No respaldemos nunca el aborto. Nunca. Porque el diablo sabe que la primera persona que profetizó sobre
el nacimiento de Jesús y que María estaba embarazada, fue un no nacido, lo que el mundo quiere acabar con él. Y es, la verdad, muy hermoso y es muy digno de tener en cuenta cómo una mujer habla en el premio Nobel que le dan y habla a las personas. Hace ya, fíjate, casi 50 años, no 40 y muchos años de esto. Y vemos como que no pasa nada. Y ya ella estaba diciendo, cuidado, cuidado, porque el aborto va a más. Cuidado, porque querrán quitarle sus hijos. Y es verdad, cada vez está fomentándose más el aborto. ¿Saben ustedes cuántos abortos, que se sepan, hubo en España el año pasado? 100.000 abortos. 100.000 no nacidos hubo el año pasado en España. 100.000 no nacidos, de los que hay estadísticas, sin contar aquellos que se toman la pastilla del día después de haber engendrado ya el gameto en el interior de la mujer, que es lo más pequeño de la célula, el gameto. Ese es el inicio del embarazo, el gameto, que hay que mirarlo por un microscopio. Más pequeño, lo primero, sin tener en cuenta eso, solamente los abortados, pero no los que se han matado antes de que llegue a ser embrión o de que llegue a tener 3, 4, 5, 6, 7 o 10 semanas. Figúrense ustedes, si el diablo está en contra de la Iglesia y si está en contra de Dios y de los hijos de Dios. Porque Él sabe que los niños no nacidos también hablan como habló el hijo de Isabel o de Elizabeth, Juan el Bautista, como habló cuando vio a su prima y sabía en su interior que Jesús de Nazaret estaba en su vientre. Por eso, hermanos, no idolatren a nadie del mundo, respétenla por lo que hayan hecho, pero no idolatren a un drogadicto o una drogadicta, no idolatren a un borracho o una borracha, no idolatren a alguien que se luce en los espectáculos, porque lo que se está luciendo es una restauración en un quirófano, y donde tiene botox y silicona y todo lo que las mujeres y los hombres se ponen. No idolatren eso, hermanos. Acuérdense del maestro que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y tendréis paz en vuestras almas. Mateo 26, verso 26. Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus apóstoles diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando las copas y viendo dando gracia les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí vemos, hermanos, la importancia que tiene la cena. Ahí ven ustedes la importancia. Y vamos a terminar con Mateo capítulo 28, verso del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, no tienen de qué temer, porque el Señor
está con nosotros siempre. No nos deja. Recuerden la importancia, como hemos leído en Mateo 26, del derramamiento de la sangre. Recuerda la importancia del pacto del pan y el vino, cómo lo tomó con sus apóstoles, cómo bebieron todos de esa copa, cómo simboliza el pacto, no ya el que hizo Moisés con su pueblo en el libro del Éxodo, en el cual roció entre el pueblo toda la sangre, en el cual luego otro fue al altar, en el cual todos prometieron: te serviremos, andaremos en santidad, seremos tu pueblo. No ya solamente eso, Él viene a hacer un nuevo pacto, un segundo pacto en el que los hombres pueden acercarse a Dios. Y dice la Biblia, dice los escritos, que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Él, el Hijo biológico de Dios, se hace pecado, se hace ofrenda, y la sangre que es vertida, media de esa sangre es sangre de Dios, porque es Hijo de Dios. Amén. Amén. No olviden que Él siempre estará con ustedes si ustedes quieren estar con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu gloria y tu gracia y tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tú aportes aquello que yo soy incapaz de aportar, que tú hables a tus hijos, a tus hijas, que recuerden la importancia, Señor, de tenerte a ti como único y verdadero Señor y Salvador de su vida. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias por lo que has hecho, haces y seguirás haciendo en cada vida. Señor, recuérdanos la importancia de recordarte, de llevar tu yugo, que es fácil y llevadero, de amar, de perdonar, de olvidar, Señor. Cuán grandes cosas tienes preparado para nosotros, tus hijos. Que no nos lo robe el diablo, que no se lo lleve Satanás, ni las huestes de maldad. Señor, abre el entendimiento a tus hijos, abre el discernimiento a tus hijos, que son tiempos complicados, que son tiempos difíciles, pero que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo lo que ocurre tú lo has profetizado. Y por la maldad de muchos, se enfriará el amor. Cosa que también estamos viendo, Señor. Tú todo lo dijiste y lo dejaste preparado. Señor, perdónanos. Perdónanos por no buscarte lo suficiente, por no amarte lo suficiente, por no respetarte y temerte lo suficiente, Señor. Pero yo sé que tú, un corazón contrito y humillado, nunca lo rechazarás. Señor, danos fuerzas para seguir haciendo tu voluntad y para seguir pareciéndonos más a ti. Gracias, Padre, por todo, y todo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.